¿Cómo estamos utilizando la tecnología? Se divide en diferentes etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa es tener la infraestructura necesaria para poder monitorizar esos datos que vas a necesitar para luego mejorar ese proceso. Luego tienes que contextualizar estos datos, ver qué estaba sucediendo alrededor de ese proceso. A veces son datos ocultos, datos que no es que sean ocultos, pero que nunca mirabas, lo cual eso te favorece ver otra visión del proceso completamente distinta a la que tenías hasta el día de hoy. Cuando tienes los datos, tienes la contextualización y vas alimentando, tienes patrones, sabes cómo se comporta el proceso, sabes qué cosas le van bien, qué cosas no le van bien, y ahí es cuando puedes empezar a ver ya mejoras grandes con una inversión muy pequeña. Siguiente parte es decir cómo se va a comportar mi proceso en el futuro. O sea, si yo sé que en el futuro quiero hacer esto, hacer lo otro, hacerlo de esta manera, puedes simular o puedes predecir qué es lo que va a suceder. Y estas dos últimas fases ya son bastante rápidas, porque realmente es, si yo simulo, puedo predecir qué es lo que va a suceder, incluso puedes simular o predecir en real time, ¿no? En tiempo real. Oye, vigila porque va a suceder esto. ¿Por qué? Porque en el pasado ya lo he visto. Los patrones me están diciendo que va a suceder esto. Entonces puedes llegar a la etapa final, que es la retroalimentación. Es alterar el proceso ahora, directamente en real time, para poder corregir esa tendencia o esa consecuencia que tú no quieres, y la puedes evitar con esta retroalimentación. En Almirai tenemos claro estas fases. Tenemos muy claro también que si ejecutamos bien la primera y la segunda, luego podemos hacer digital twins de casi todo, prácticamente de casi todo, siempre teniendo en cuenta muy bien qué es lo que queremos mejorar. Y para eso es muy importante conocer bien el proceso y conocer bien las personas que están gestionando ese proceso. Para monitorizar datos de un proceso, tienes que conocer el proceso. Y esto, aunque no lo parezca, ya es un reto en sí. Porque mucha gente se cree que conoce el proceso y sí que lo conoce, pero hay puntos de vista del proceso que desconoce. Con lo cual hay que revisualizar el proceso otra vez, ¿no? Ese es el primer reto. Hay retos tecnológicos. Captar datos. Tenemos máquinas que son nuevas de ayer, otras que son de hace 30 años. La conectividad de cada una de esas máquinas es distinta, no es tan fácil historizar estos datos. Luego tenemos retos de contextualización. O sea, los datos que me suben de la máquina son los datos que genera la máquina o la línea o el proceso en sí, pero los datos de contexto los tengo que ir a buscar a sitios completamente distintos, a sistemas que están trabajando a niveles superiores. Tengo que ir al exterior, qué tiempo estaba haciendo, qué tiempo no hacía, qué turno, qué persona. Esos datos de contexto los tengo, es otro reto, cómo ir y cogerlos y mezclarlo todo, ¿no? Otro reto que tenemos muy importante en estas primeras fases iniciales es que no hay retorno. O sea, el retorno de la inversión es bajo o es casi inexistente, pero en cambio tienes que hacerlo. ¿Y por qué es un reto? Porque como tienes que invertir dinero, alguien siempre te va a preguntar qué es lo que saco yo de esta inversión. Y es un reto explicarlo y hacerlo entender. No, pero esto es para fases venideras. En las fases que vienen sí que sacaremos mucho retorno, mucho o poco, pero sacaremos retorno. Y estas fases también iniciales, otro reto muy importante, que a día de hoy quizás ya no es tan reto porque ya está bastante estandarizado y está bien, que es la ciberseguridad. Cuidado con los datos que cogemos. Tienen que ser inviolables, tienen que ser seguros, tienen que ser de calidad. Si tú coges datos y esos datos, por el motivo que sea, alguien entra y los modifica, estás modificando el proceso, el comportamiento, con lo cual vas a obtener un resultado que no es el que esperas. Si superamos estas fases primeras y los retos estos, que no son pocos, y esto implica mucho dinero, mucho tiempo, y otro reto importante, las personas, ¿no? Aquí en estas primeras fases yo les digo a las personas, hay que empezar a mirar este proceso desde otros puntos de vista. Al principio te miran diciendo, ¿qué me estás diciendo? Si llevo 30 años aquí y esto siempre ha sido así. Pues no,
hay que demostrarles que se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Ese es otro reto. Si superamos estas fases iniciales, lo que habremos ganado es que estaremos preparados para integrar cualquier digital twin, el que queramos. Y ahí se nos abre otro reto. Como decíamos antes, las fases que vienen luego es la simulación, la predicción y la retroalimentación. O sea, altero lo que está sucediendo ahora, porque si no lo altero, va a acabar yendo mal, ¿no? Y esa retroalimentación es un reto mayúsculo también, por dos motivos. Si estás en el sector farma, como es en mi caso, no te dejan. Tú no puedes modificar un proceso que tienes establecido y validado. Regulatoriamente no te dejan tocarlo. O no te dejan que una máquina lo toque por ti. Otra cosa es que la máquina te diga, oye, Paul, cambia ese parámetro porque se te va a ir el proceso. Y yo, manualmente, actúo y justifico ese cambio. Podría hacerlo así, ¿no? Otro reto de la regulación que tenemos aquí en esta retroalimentación es, cuando estamos tratando datos. Esos datos pueden ser privados, pueden ser personales. ¿Qué analítica hacemos y qué exposición hacemos de este dato? Está muy regulado. Y a veces no te van a dejar utilizarlo para hacer según qué. Ese es otro reto que hay que tener en cuenta. Bueno, generar un hábito como Kanban yo creo que es importante porque es un punto de unión de todos los que tenemos inquietudes o que queremos facilitar la evolución de la industria, ¿no? La evolución de la industria hoy, a día de hoy, ya pasa por una transformación digital y cultural. Lo que estábamos diciendo, las maneras de hacer han cambiado. Nada se va a hacer como se hacía hace 5 años, aún menos hace 20. Con lo cual, encontrarte en un sitio donde todo el mundo tiene clara esta visión, el cliente final, proveedores, y poder entenderte y compartir, yo creo que es uno de los principales ventajas y uno de los principales beneficios que tiene poder realizar el Advance aquí. Este punto de unión y de entendimiento y poder ver tendencias, hacia dónde va, no solo hacia dónde va la tecnología, sino hacia dónde va mi competencia con la tecnología también. De esto podemos aprender mucho.